El tema que yo les voy a presentar el día de hoy es análisis de las propiedades mecánicas de hormigón con la adición de fibra de vidrio de 12 y 25 milímetros de longitud. Este ha sido un proyecto que se ha desarrollado en la Universidad Privada del Valle. Dentro del contenido de la presentación vamos a ver una pequeña introducción al tema. Les voy a hablar un poco sobre el marco teórico, el marco metodológico, ahí ya luego les presento el análisis y los resultados, y finalmente vamos a ver algunas conclusiones y recomendaciones. Empezamos. En la actualidad, la industria de la construcción se ha visto obligada a explorar materiales inusuales en el hormigón con la finalidad de mejorar sus propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido. Es por eso que ante esta necesidad es que surgen los hormigones especiales y los cuales presentan mejoras en sus características físico-mecánicas. Ahora, dentro de los hormigones especiales se encuentran aquellos hormigones que son reforzados con fibras, ya que las fibras modifican el comportamiento del hormigón estructural, especialmente en la flexotracción. Y ya hablando específicamente de las fibras de vidrio, vemos que estas van a mejorar la resistencia a los impactos y a la fisuración por retracción plástica. Dentro de la problemática, inicialmente vemos que el usar fibras de vidrio en el hormigón puede incrementar su resistencia a la tracción y a la flexión. Sin embargo, en Bolivia no se reportan estudios de hormigón reforzado con fibras de vidrio de 12 y 25 milímetros de longitud. Es por ello que nuestra pregunta sería, ¿cuál es la influencia de las fibras de vidrio de tipo E de 12 y 25 milímetros de longitud en las propiedades mecánicas del hormigón? Para ello se ha planteado un objetivo general, el cual es analizar las propiedades mecánicas del hormigón con la adición de diferentes porcentajes de fibra de vidrio de 12 y 25 milímetros de longitud. Y para poder cumplir con este objetivo general es que se han planteado los siguientes objetivos específicos. Inicialmente es elaborar un hormigón de 25 megapascales con la adición de fibra de vidrio en distintos porcentajes, los cuales van a ser 0.5, 1 y 1.5%. También va a ser evaluar el asentamiento del hormigón con la fibra de vidrio, posteriormente determinar la resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y la resistencia a la flexión a diferentes edades del hormigón con la adición de la fibra de vidrio. También vamos a establecer la influencia del porcentaje de la fibra de vidrio en el asentamiento y en las propiedades mecánicas del hormigón. Posteriormente observamos el comportamiento e interacción de la fibra de vidrio en la matriz de cemento mediante ensayos de microscopía electrónica de barrido MEP. Y finalmente vamos a definir cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el uso de fibra de vidrio en el hormigón. Ya entrando un poco al marco teórico, en esta parte les voy a hablar acerca del hormigón, sus propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido, y también sobre el hormigón reforzado con fibras de vidrio. El hormigón vemos que es un material con características físicas y mecánicas de gran importancia dentro de la construcción civil, y sabemos que se obtiene mezclando cemento, agregado fino, agregado grueso, agua, e involuntariamente muchas veces se introduce aire. En cuanto a sus características, vemos que es un material muy resistente a la compresión. Sin embargo, presenta baja resistencia a esfuerzos de tracción y flexión. Es por esto que suele asociarse el hormigón al acero para que este material pueda soportar aquellos esfuerzos en los cuales el hormigón por sí solo no trabaja. Estamos hablando específicamente de la tracción y la flexión. Dentro de las propiedades, en estado fresco tenemos la consistencia, que es la menor o mayor facilidad que tiene el hormigón fresco para deformarse. Y vemos que existen diferentes procedimientos para poder medir la consistencia. Inicialmente existe el abatimiento de cono de Abrams, también se encuentra la mesa de sacudidas y finalmente el consistómetro Bebe, que es una variante del cono de Abrams. También tenemos la homogeneidad, que en esta vemos que los diferentes componentes del hormigón se encuentran regularmente distribuidos en toda la masa. Y finalmente el fraguado, que es un cambio de consistencia de un estado fluido a uno más rígido. Dentro de las propiedades en estado endurecido, tenemos la resistencia a la compresión, la cual define la calidad de nuestro hormigón y se mide a los 28 días de fraguado. Sin embargo, en estructuras especiales, por así decirlo, ya sean puentes, presas, se puede medir la compresión a menores o mayores edades de estos 28 días. Tenemos la resistencia a la tracción,
que representa entre un 10 a 15% de la resistencia a la compresión, y finalmente la resistencia a la flexión, que es una medida indirecta de la resistencia a la tracción. Hablando un poco más sobre la fibra, este es un material compuesto inorgánico que consiste en fibras de vidrio dentro de una matriz plástica. Y vemos que existen distintos tipos de fibra de vidrio. Están la tipo E, la tipo R, D y AR. Cada uno de estos tipos va a presentar diferentes propiedades. Acá podemos ver en la tabla que la fibra de vidrio tipo E, que es la que se ha utilizado en este proyecto, tiene una densidad de 2.6, una resistencia a la tensión de 3.400 MPa, módulo elástico de 72, resistencia a la ruptura 4.5. Además de que este tipo de fibra es resistente a condiciones dieléctricas y además tiene o presenta un bajo costo de inversión. Ya entrando un poco a la historia, las fibras de vidrio sí se han utilizado a lo largo del tiempo para mejorar y reforzar diferentes tipos de materiales de construcción. Y a mitad del siglo XX es que se han utilizado materiales compuestos de fibra de vidrio en ambientes alcalinos en la industria química. Y se ha visto que la fibra de vidrio resistente a los alcalis se usa en la fabricación de productos de cemento reforzado con vidrio, que estos se denominan GRC, de Glasses Reinforced Concrete, y normalmente se utiliza en la fabricación de paneles. En cuanto a los beneficios que presenta la fibra de vidrio, inicialmente tenemos que controla y previene la fisuración. Es decir, vamos a evitar que se produzcan microtensiones. También mejora la durabilidad. Esto porque al nosotros evitar que se produzcan estas fisuraciones, también estamos evitando el paso de agua y de dióxido de carbono, entonces no permitimos que se genere una carbonatación en la armadura. Es por eso que decimos que mejora su durabilidad a largo plazo. Y también vemos la mejora de las propiedades mecánicas. Estamos hablando de la resistencia a la tracción y a la flexión siempre y cuando la fibra de vidrio se utilice en cantidades que no afecten la homogeneidad del hormigón. Entrando ya un poco al diseño metodológico de este proyecto, inicialmente se ha realizado la caracterización de los materiales que íbamos a utilizar. Vemos acá un análisis granulométrico de la grava. Acá se puede presenciar la gráfica. Se ha tomado una muestra de 12.500 gramos. Ya realizando el ensayo se ha obtenido un módulo de finura de 6.93 y el tamaño máximo ha sido de 25 milímetros. Este ensayo se ha realizado de acuerdo a la normativa ASTM C136. Posteriormente se ha realizado el análisis granulométrico de la arena. También vemos acá la gráfica. Hemos tomado una muestra de 500 gramos y se ha obtenido un módulo de finura de 2.89 y un tamaño máximo nominal de 4.75 milímetros. Al igual que para el anterior ensayo, nos hemos basado en la normativa STM C136 y para ambos, tanto para el análisis granulométrico de la grava como para el de la arena, se ha visto que cumple con el gráfico. Finalmente, se ha realizado el ensayo de peso específico para la grava y para la arena y se han obtenido estos valores. En la grava obtuvimos un valor de 2.7 y en la arena 2.6. Ahora entramos a la caracterización del cemento. Primero hablarles que el cemento que se ha utilizado ha sido un IP40, debido a que contiene menor porcentaje de puzolana que el cemento más comercial, que es el IP30. El cemento IP40 contiene un 12% de puzolanas aproximadamente y el IP30 un 30% de puzolanas. Entonces, hemos preferido utilizar el IP40. Esta tabla que ven ustedes acá es del análisis químico del cemento que nos ha proporcionado la empresa Cobose. Y por este otro lado vemos la tabla del análisis físico del cemento. En cuanto a la fibra de vidrio, como ya les había mencionado que en Bolivia no se encuentran estudios, no solamente es porque no se hagan, sino porque la fibra de vidrio no se encuentra muy desarrollada en el comercio nacional. Es por ello que se ha utilizado la que sí se encontraba dentro del comercio, que es la fibra de tipo E de 12-25 milímetros de longitud. Esta fibra ha sido utilizada, traída desde Santa Cruz. Y acá en la tabla vamos a ver sus propiedades. El diámetro que presenta es de entre 10 a 30 micras,
como mencionaba, es un tipo de fibra E, ensamblado R, que quiere decir en rodillo, y la densidad lineal es de entre 2.400 a 3.000 kilogramos centímetro cuadrado. En cuanto a las propiedades y características de esta fibra que nosotros hemos adquirido, es que tiene un excelente control elástico, capacidad de picado y dispersión, resistente a los productos compuestos y es de humectación rápida y completa. En cuanto a la dosificación para este proyecto, se han realizado, por el método Montoya, y vemos acá las cantidades que se han utilizado. Si acá ustedes pueden ver, vemos cilindros de 10 por 20 centímetros y otros de 15 por 30. Esto les voy a explicar más adelante. Y también se han vaciado prismas. Acá estamos considerando un 15% de pérdidas en el material. Ya entrando un poco al proceso del vaciado del hormigón, este se ha realizado en dos partes. Una primera parte en los moldes prismáticos, los cuales iban a ser ensayados a resistencia a la flexión, que las dimensiones que tienen son de 15 por 15 por 55 centímetros. Y estos están bajo la norma ASTM C1018. Ahora, hablando de los moldes cilíndricos, como les mencionaba, hemos utilizado dos. Estos han sido sometidos a resistencia a compresión y tracción. Inicialmente vemos estos moldes de acá arriba que son fabricados de PVC, son los que tienen las dimensiones más pequeñas de 10 por 20 centímetros. Y los moldes que se encontraban disponibles en el laboratorio que son de 15 por 30 centímetros. Ambos moldes cumplen la normativa boliviana, la CBH 87. Esta norma nos indica que los moldes de 10 por 20 y de 15 por 30 pueden ser igualmente ensayados a compresión y a tracción y deberían dar resultados iguales, es decir, sus dimensiones no deberían variar los resultados que vamos a obtener y es por eso también que se ha decidido tomar estos dos tipos de medidas para los ensayos. Ya entramos a la elaboración y el vaciado del hormigón. Para la elaboración vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es la preparación de los materiales para el hormigón y la segunda parte, ya iniciando con el vaciado, es el colocado de la fibra. Acá, si ustedes pueden ver, vemos que la fibra tiene este aspecto como de pelitos y está un poco suelta. Entonces, el colocado de esta fibra ha sido manual, ya cuando teníamos la masa de hormigón bastante homogénea, y ahí se le ha añadido la fibra y hemos esperado a que vuelva a tener esa consistencia homogénea ya con toda la masa del hormigón. Ya entrando a la parte del vaciado, como les mencionaba, en los moldes cilíndricos una parte y la otra parte ya en los moldes prismáticos. En cuanto a los ensayos realizados para el hormigón en estado fresco, se ha realizado el abatimiento del cono de Abrams. Dentro de nuestra dosificación hemos utilizado una consistencia plástica, es decir que nuestro abatimiento o asentamiento debería estar entre 3 a 5 centímetros como máximo. Acá vemos nosotros una muestra de un hormigón sin fibra de vidrio que está prácticamente en el límite. Entonces, el procedimiento para llevar a cabo este ensayo ha sido humedecer todos nuestros materiales para no alterar la homogeneidad ya del hormigón y se vacía en 3 capas, como indica la norma. Varillar en cada capa los 25 golpes, quitar el embudo y enrasar la mezcla, retirar el cono de manera ascendente vertical para que no altere la caída natural de la masa del hormigón y finalmente medir el asentamiento. Dentro de los ensayos ya en el estado endurecido del hormigón, inicialmente está el ensayo de resistencia a la compresión. Para este hemos utilizado la prensa hidráulica que se encontraba en el laboratorio de la universidad y los ensayos se han realizado en las probetas cilíndricas de las dos medidas mencionadas, 10 por 20 centímetros y 15 por 30. Esta resistencia ha sido evaluada a los 14 y 28 días de curado. Ahora entramos al ensayo de resistencia a la tracción. Este ha sido un ensayo de resistencia a tracción por el método brasilero. Nos hemos basado tanto en la norma boliviana del CBH 87 y en la norma brasilera ABNT-NBR 7222. De igual manera, el ensayo ha sido realizado en los moldes cilíndricos, en las probetas cilíndricas de las dos medidas mencionadas.
igual manera a los 14 y 28 días de curado. Acá en esta parte ustedes pueden ver cómo es que se va realizando el ensayo y mencionarles que, ya que nuestra prensa nos bota el resultado en toneladas, era necesario que nosotros podamos convertir ese valor a valores de resistencia. Hemos utilizado esta ecuación, donde F es la fuerza aplicada en toneladas, D es el diámetro de la probeta de ensayo, 10 o 15, y H va a ser la altura de la probeta, 20 o 30. Y es así como han quedado nuestros moldes. Después tenemos el ensayo de resistencia a la flexión. Este ha sido un ensayo realizado por la prueba estándar en flexión en 3 puntos del hormigón, como pueden ver en esta imagen. Ya este ensayo se ha realizado en las vigas prismáticas de las siguientes dimensiones que les mencionaba anteriormente, igualmente a las edades de 14 y 28 días. Acá van a ver cómo es que se va a fracturar esta viga. También hemos utilizado esta ecuación donde W es la fuerza aplicada en toneladas, L va a ser la distancia de estos soportes que están acá apoyados, B va a ser el ancho de la viga y D va a ser el espesor de la viga. De esta manera es que sufre la viga la ruptura y el fallo. Finalmente, como les mencionaba que se iba a hacer microscopía electrónica de barrido, esta se ha realizado en la Universidad Mayor de San Simón en los laboratorios de física. Para este proceso se extraen muestras de hormigón con fibra de vidrio. Las muestras tenían que ser aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro, ya que deberían entrar en este aparatito. Y inicialmente se crea o se genera un vacío en estas muestras, para que cuando se inicie a hacer el barrido no existan imágenes sobrepuestas. Ya entramos a los análisis y resultados. Inicialmente vamos a hablar de los resultados que se obtuvieron mediante el ensayo de abatimiento del cono de Abrams. Acá en esta tabla nosotros podemos ver cuáles han sido los distintos asentamientos que se obtuvieron, tanto para el hormigón de referencia, que es el cual no tenía ningún porcentaje de fibra, acá para el que tenía 0.5, 1 y 1.5% de fibra. Tipo de fibra, la de 12 milímetros y aquí la de 25 milímetros. En esta tabla de acá ya se muestran los promedios de los asentamientos. De estos mismos hemos sacado los promedios para poder mostrar esta gráfica. Vemos que a medida que se va aumentando más cantidad de fibra, se producen menores asentamientos. Entonces, para determinar si estas diferencias son significativas, es que se han realizado las siguientes pruebas estadísticas, la ANOVA y la TUCI. Para estas pruebas se ha utilizado una significancia de 0.05. Es decir, que si los valores que nosotros obtenemos acá es menor a esto, decimos que sí existen diferencias significativas. Caso sea mayor de que sea mayor al de la significancia, vamos a decir que no existen estas diferencias significativas. Entonces, para la prueba ANOVA hemos obtenido este resultado que llega a ser menor al de la significancia, entonces decimos que sí existen diferencias significativas entre las muestras estudiadas. Ya con la prueba estadística TUCI, que nos va a analizar grupo por grupo, no de manera tan general, vamos a ver entre qué grupos existe esa diferencia significativa, que es en realidad entre todos, exceptuando el hormigón que tiene 1% y 1.5% de fibra de vidrio, en el cual casi no se presentan diferencias. Y lo podemos comprobar con esta gráfica. Casi no vemos diferencias acá. Seguimos avanzando con la fibra de 25 milímetros. La prueba ANOVA nos indica que existen diferencias significativas. Y vemos acá la prueba TUCI, que también nos indica que solamente entre el hormigón que tiene 1 y 1.5% de fibra no existen dichas diferencias significativas. Entre los otros grupos de hormigones sí están. A la vez se ha realizado un análisis estadístico T-Student, solamente para la edad de 28 días y para cada hormigón que tenía porcentaje de fibra. Ahora vamos a analizar el que tenía 0.5% de fibra, de 12 y 25 milímetros de longitud, para ver si es que el tamaño de la fibra tiene algún tipo de influencia en nuestro hormigón.
De igual manera, la significancia es de 0.05% y hemos analizado este valor, el de 0.02. Al ser menor al de la significancia, concluimos que existen diferencias significativas entre estas mezclas de hormigón, y es que la de 25 milímetros presenta los menores asentamientos. Vamos con el 1% de fibra. Hemos obtenido ese valor, que al no ser menor al de la significancia, concluimos de que no existen diferencias significativas, y acá tampoco es que se vean esas diferencias. Y finalmente, con el hormigón que contenía 1.5% de fibra de vidrio, también vemos que no existen diferencias significativas de acuerdo al análisis estadístico, y visualmente podemos concluir lo mismo. Ahora vemos acá que a medida que hemos ido añadiendo más fibra, se han ido obteniendo menores porcentajes o menores asentamientos en nuestro hormigón. Y otros autores concluyen con lo mismo. Por ejemplo, Muñoz nos indica que mientras más sea el porcentaje de fibra, se presentará menor asentamiento en el hormigón. Y acá lo podemos observar en esta gráfica. Y González nos indica prácticamente lo mismo, que existe una proporcionalidad inversa entre la cantidad de fibra que se incorpora y el asentamiento del hormigón. Ahora, entrando a los resultados de la resistencia a la compresión, vamos a analizar inicialmente el hormigón que contenía fibra de 12 milímetros. Acá podemos observar los promedios de las resistencias a la compresión que se ha ido obteniendo. Vemos la gráfica. Visualmente, a los 28 días hemos alcanzado las mayores resistencias. Estamos prácticamente dentro de lo aceptado, porque nuestro hormigón era de 25 MPa y nuestro hormigón de referencia ha llegado a los 25.62. Entonces, sí estábamos bien. Acá vemos un porcentaje de variación. A medida que hemos ido añadiendo porcentajes de fibra, vemos que a los 14 días, que es esta gráfica, esta línea de acá azul, varía bastante. Ya en cambio la de 28 días no está tan disparado el valor, pero vemos que este es el porcentaje de variación que se obtiene. Dentro de las pruebas estadísticas, a los 14 días obtenemos este resultado de 0.2, mayor a 0.05, entonces no existen diferencias significativas. Y la prueba Tukey nos indica lo mismo, en ninguno de nuestros grupos estudiados existe alguna diferencia. Ahora, para los 28 días, vemos que sí existen diferencias significativas, por lo que nos muestra la ANOVA. Y aquí vemos entre qué hormigones son los que están esas diferencias, que son el de referencia y el de 1%, y el de 0.5 y 1% y 1 y 1.5%. Entre estos vemos las diferencias significativas. Los demás no tienen. Ahora, analizando el hormigón que contenía fibra de vidrio de 25 milímetros, observamos acá el promedio de sus resistencias. Acá está la gráfica y acá está el porcentaje de variación. A los 14 días presenta un pico ascendente y a los 28 días más o menos se va uniformizando cuando ponemos 1% de fibra de vidrio. A los 14 días la prueba estadística ANOVA nos indica que no existen diferencias significativas, y la prueba Tukey nos dice también de que no existen esas diferencias significativas entre ninguno de los grupos estudiados. Para los 28 días también nos indica de que no existen estas diferencias significativas entre las mezclas de hormigón, y evidentemente en la prueba Tukey no están esas diferencias. Incluso podemos observar que hay valores muy cercanos a la unidad, y entre el hormigón de 1% y 1.5% hemos llegado a la unidad. Acá también se ha realizado el análisis estadístico T-Student para el hormigón de 2 y 25 milímetros de longitud al 0.5%, y nos indica de que no existen diferencias significativas entre el uso de estos dos. Es indiferente ver cuál de estos dos vamos a utilizar en la práctica. Utilizando ya 1% de fibra de vidrio, también podemos ver de que no existen diferencias significativas, y acá se encuentra la gráfica, los valores están muy cercanos entre sí. Y finalmente, con el 1.5% de fibra,
que de igual manera no existen diferencias significativas. Y ya todos los valores acá se ponen como que más regulares. Entrando a los resultados de resistencia a la tracción, analicemos primero de aquel hormigón que tiene fibra de 12 milímetros de longitud. Acá está el promedio de las resistencias, acá se encuentran las gráficas y acá está el porcentaje de variación. Tanto para los 14 días como para los 28 días la gráfica se comporta de manera muy similar y podemos observar acá entre los valores que al añadir 1% de fibra hemos obtenido 2.86 de resistencia, siendo mayor al de referencia. Entonces ya más o menos podemos decir que sí nos ha ayudado en la resistencia a la tracción. Analizamos a los 14 días, vemos que sí existen diferencias significativas. Y solamente existe esa diferencia significativa entre el hormigón de referencia y el de 1% que les mostraba anteriormente. Entre los otros hormigones no existe esa diferencia. Y ya a los 28 días vemos que no existe ningún tipo de diferencia. Y acá la prueba Tukey también nos lo comprueba. Ahora entramos al hormigón que contiene fibra de 25 milímetros. Tenemos acá los promedios de las resistencias, tenemos acá los valores. Igual el valor máximo que hemos obtenido utilizando esta fibra es de 2.86. Esta es la gráfica del porcentaje de variación. A los 14 días es como que tiende a tener una tendencia lineal cuando añadimos a partir del 1% de fibra, pero ya a los 28 días es como que de nuevo existe bastante variación entre los porcentajes. Analizando a los 14 días de rotura, vemos que no existen diferencias significativas y para la prueba Tukey también nos indica que ningún grupo de hormigón está en esas diferencias significativas. Ya a los 28 días de edad vemos que tampoco existen diferencias significativas y la prueba Tukey nos muestra igual que en ninguno de estos grupos están las diferencias significativas. Haciendo el análisis T-Student, vemos que para el 0.5% de fibra tampoco existen diferencias significativas. Para el 1% de fibra tampoco tenemos diferencias significativas. Es más, los valores acá están mucho más regulares que los otros. Y finalmente, 1.5% de fibra, tampoco tenemos esas diferencias significativas entre el uso de las distintas fibras. En cuanto a la resistencia a la tracción, nuestros resultados sí se han visto más altos, especialmente utilizando 1% de fibra. Y para otros autores se observa que los valores de la resistencia, incorporando fibra de 1.2 centímetros de longitud, presenta resultados óptimos y ha aumentado en un 0.35% la fibra, llegando a una resistencia máxima de 31% a la edad de 28 días. Casi igual que nosotros. Ya entrando a la resistencia a la flexión, analizando el hormigón que tiene fibra de 12 milímetros, tenemos acá el promedio de las resistencias, tenemos nuestra gráfica y podemos observar que nuestro mayor valor obtenido es de 4.94 al 1%, mayor al de la referencia que es de 3.97. Nuestra gráfica de porcentaje de variación, vemos que a los 14 días tiene la tendencia lineal, pero a los 28 días ya es de picos ascendentes y es más, presenta más diferencia. Analizando a los 14 días, vemos de que sí existen diferencias significativas, ya con la prueba Tukey entre qué hormigones, que son el de referencia y el de 0.5, referencia y 1%, y referencia y 1.5%. Y acá en nuestra gráfica también lo podemos ver, ¿no? Este es el de referencia y es el que ha presentado menores resistencias. Yéndonos a los 28 días, vemos que sí también existen esas diferencias significativas, sin embargo, solamente se presenta entre el hormigón de referencia y el que tiene el 1% de fibra. Analicemos el hormigón que tiene fibra de 25 milímetros, vemos acá el promedio de los resultados. El resultado máximo igual es de 4.98. Esta es nuestra gráfica del porcentaje de variación que se comporta bastante similar al de aquel hormigón que tiene fibra de 12 milímetros.
una tendencia lineal, y este ya es más variable, con picos ascendentes. A los 14 días observamos que sí existen estas diferencias significativas, de igual manera entre el hormigón de referencia y los que contienen 0,5, 1 y 1,5% de fibra. Y ya a los 28 días vemos que también existen las diferencias significativas entre el de referencia y 1% de fibra, y adicionalmente en el hormigón que tiene 1% y 1,5% de fibra. Solo entre esos grupos está la diferencia. Analizamos mediante el T-Student al 0,5% de fibra y vemos que no existen diferencias significativas entre las fibras de 12 y 25 milímetros de longitud a ese porcentaje. Ya con 1% también concluimos que no existen diferencias significativas mediante este análisis estadístico, y la gráfica también como que nos lo confirma de manera visual. Y finalmente, cuando ponemos 1,5% de fibra de vidrio, vemos que tampoco existen estas diferencias significativas. Nos es indiferente el tamaño de fibra que utilicemos para estos ensayos. En cuanto a la resistencia a la compresión, este autor nos indica que el porcentaje que más favoreció en su investigación es el de 0,6, con un aumento del 43,20%. Que también, digamos, como mencionaba la teoría, la fibra de vidrio mejora la resistencia a la tracción y a la flexión, y otros autores también nos lo confirman. Finalmente, entramos a la microscopía electrónica de barrido. En esta se han tomado 3 imágenes. Una fotografía a 500 micras, otra a 50 y otra a 20, que ahora les voy a mostrar. Acá podemos observar cómo es que se comporta la fibra junto con nuestra matriz cementosa. Acá podemos ver que sí está adherida. Y también en este otro lado ya podemos observar más de cerca cómo se está comportando la fibra. Si logran ver bien, esta fibra se encuentra como que aglomerada. No está del todo suelta. Hay como pequeños manojitos de fibra. Y ya viendo en esta parte de acá, esta es la fotografía a las 20 micras. Está un poco más cerca. Y aquí podemos ver las dimensiones, bueno, el diámetro, que sí está dentro de las propiedades que nos mencionaba hace rato la empresa, de entre 10 a 30 micras. Y este es el diámetro de nuestra fibra. Como pueden ver, no está separado del todo, pero sí ha logrado adherirse a la matriz cementosa de nuestro hormigón. Ya entrando a las conclusiones, vemos que la mezcla de hormigón de 25 megapascales con la adición de fibra de vidrio se la realizó con un hormigón de referencia que no contenía fibra de vidrio, y los hormigones que contenían 0,5, 1 y 1,5% de fibra. Hemos visto que la fibra de vidrio tiene una reducción sobre la trabajabilidad del hormigón. También hemos visto que la resistencia a la compresión no ha mostrado un incremento significativo al utilizar fibra de vidrio. Y es que a los 14 días la mayor resistencia obtenida ha sido de 22,51 megapascales con la fibra de 12 milímetros al 0,5%. Pero ya, sin embargo, yéndonos a los 28 días, nuestra mayor resistencia ha sido de 25,62 con el hormigón de referencia. Ahora, yendo a los resultados de resistencia a la tracción, estos han sido favorables, ya que a los 14 días la mayor resistencia ha sido de 2,36 megapascales con la fibra de 12 milímetros al 1%. Y a los 28 días nuestra mayor resistencia ha sido de 2,86 con la fibra de 12 y 25 milímetros de longitud, indistintamente al 1%. Ahora, en cuanto a la resistencia a la flexión, esta se ha incrementado en un 19,64% aproximadamente. Entonces hemos tenido estos resultados positivos. A los 14 días nuestra mayor resistencia ha sido de 3,98 megapascales con la fibra de 12 milímetros al 0,5%. Ya sin embargo, para los 28 días nuestra mayor resistencia ha sido de 4,98 con la fibra de 25 milímetros al 1,5%. Entonces, concluimos que la fibra de vidrio permite una mejor adherencia entre los materiales, esto mediante la microscopía electrónica de barrido.
En cuanto a las recomendaciones, tenemos algunas, que es importante que nosotros podamos considerar distintas relaciones agua-cemento. También se deben hacer más ensayos en el hormigón fresco y en el hormigón endurecido. De manera que nosotros, se puede tener un mejor entendimiento de la fibra de vidrio y cuál es la influencia que ésta tiene en el hormigón. También recomendamos utilizar un método de dispersión para poder separar las fibras y poder esparcirlas en toda la matriz del hormigón. Como vieron, estaban un poco adheridas entre sí, entonces queremos que logren dispersarse todas en nuestra masa de hormigón. También utilizar otros tipos de fibra en distintos tamaños. Hemos visto que existen varios tipos de fibra, creo que son 4, y podemos utilizar también distintos tamaños, no solamente los que yo he manejado. Es importante realizar una mayor cantidad de muestras en cada ensayo de resistencia y también realizar ensayos a edades posteriores. Esto con la finalidad de que si estamos utilizando un cemento que contiene menor contenido de puzzolana, entonces a edades posteriores vamos a ver realmente la influencia y el incremento de su resistencia. Y finalmente, concentrar todas las muestras a una sola edad de ruptura, con la finalidad de evaluar la actividad puzzolánica y su influencia en la resistencia mecánica del hormigón. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y me quedo atenta a sus preguntas. Agradecemos a la ingeniera María Laura Herrera por su exposición. Y sí, vamos a empezar a la ronda de preguntas. Ingeniera, nos han llegado algunas preguntas. Y bien, vamos a comenzar con la siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, de José Reginaldo. Y la pregunta es si los resultados son parecidos entre 12 y 25 milímetros. ¿Cuál recomendaría, ingeniera? Existen un parámetro muy importante para recomendar, viéndolo, digamos, acá. Vemos que no importa si utilizamos, ¿no?, 12 o 25 milímetros de longitud, pero ¿cuál nos convendría? Estaríamos hablando de la economía. Siempre vamos a tener que utilizar aquella fibra que nos resulte más barata, ya que es indistinto utilizar una medida u otra. Entonces, esa sería mi consideración para ver cuál voy a utilizar, ya que nuestros valores son bastante similares. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta más. La pregunta es del ingeniero Ariel Jiménez. Y la pregunta dice, ¿por qué no se considera la norma boliviana NB 1225001 para el muestreo y los moldes para el ensayo del hormigón? Porque no ha sido necesario. O sea, ya estábamos manejando la CBH 87, que solamente era utilizar un parámetro. Ya que este es un poco más investigativo, no íbamos a estar fijándonos en una norma y en otra y en otra. Solamente queríamos ver si las fibras de vidrio tenían alguna influencia positiva en la resistencia a compresión, tracción y todo lo que les he mencionado. Bastaba nomás con utilizar una sola norma. No hay nada que vaya más allá o alguna preferencia, solamente la que se tenía a mano también. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos dos preguntas de Alejandra Arauz Campos, y las preguntas son: ¿se podría decir que la adherencia entre la fibra de vidrio y la matriz cementicia es adecuada? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, menciona que la fibra de vidrio reduce la trabajabilidad del hormigón. ¿Recomienda usted aumentar agua a la mezcla o es posible utilizar aditivos? Bien. Respondiendo a la primera pregunta, la adherencia entre la fibra y el hormigón no está mal, pero tampoco diría que es la más adecuada debido a esto que les muestro, que se encuentran fibras que están pegadas entre sí, aglomeradas, entonces posiblemente no exista la misma cantidad de fibra en un pedazo de la masa de hormigón que en otro. Entonces es por eso que se recomienda utilizar un método de dispersión para que esté igualmente distribuida la fibra en toda la masa del hormigón. Ahora, en cuanto al ensayo de abatimiento, se sugiere utilizar acá diferentes relaciones agua-cemento y también podría ser utilizar algún aditivo.
pero de todos modos no supone algo muy negativo que nuestra trabajabilidad reduzca, porque, por ejemplo, para la aplicabilidad en pavimentos, también se suele utilizar hormigones espesos, por así decirlo. Entonces tampoco es que sea algo negativo. Va a depender mucho de dónde y cómo queremos aplicar este hormigón. Muchísimas gracias, ingeniera. Esas son las preguntas que nos han llegado. Y agradecemos una vez más a la ingeniera María Laura Herrera y pues esperamos contar con su participación en futuras actividades. Ahora vamos a tener un pequeño espacio publicitario y volveremos en unos minutos para continuar con la segunda parte de las ponencias del segundo día. Tal vez quisiera decir algo más, tal vez, ingeniera, antes de pasar al espacio publicitario. Nada, simplemente agradecer la invitación. Espero poder responder todas las dudas que tenían y que el tema sirva para que puedan seguir investigando más y abundando en este tema de los hormigones y qué cosas se le van a ir añadiendo, ¿no?